Tarda a tothom, benvinguts a esta nueva conferencia. Buenas tardes a todos. Bueno, pues estamos reunidos aquí un sábado más para seguir tratando de estos temas tan interesantes acerca de temas que tienen incidencia plenamente y son importantes de conocer en los tiempos en los cuales estamos viviendo, tiempos desde luego pues especiales. Como siempre, haremos antes que nada un repaso de las noticias más importantes que han ido saliendo desde la última conferencia, para que veamos que realmente todo lo que se ha ido presentando pues tiene un reflejo en la actualidad, día a día, y por tanto es necesario también hacer estos repasos para darnos cuenta cómo todo va evolucionando, tal y como pues estaba profetizado en la Biblia una vez más. Pues vamos a tratar este tema hoy, la concha de las puertas del Hades. Va a ser la continuación de lo que ya se presentó el último día, y como siempre lo haremos pues empezando con un montaje musical de imágenes también para ponernos en contexto y para poder pues ponernos en ambiente y poder atender a la conferencia. Así que bienvenidos y empecemos. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al tema que, tal como sabéis, estaba previsto, pero como ha dicho nuestro compañero, primero vamos a hacer un repaso de una serie de noticias que han acontecido desde que empezamos, o mejor dicho, desde que hicimos la última conferencia hasta ahora, para que veáis una vez más cómo todo se va cumpliendo tal cual estaba previsto. Os advierto que va a ser larga la conferencia, seguramente unas 2 horas va a ser difícil que nadie nos las quite. Pensad que habrá 11 vídeos, no enteros evidentemente, son partes, pero todo esto salpicado entre las primeras noticias que vais a ver. Enlazando con estas conferencias anteriores, ahora vamos a mostrar algo que tiene que ver con Israel, el tercer templo de Jerusalén que quieren edificar y la vaca lazana, ya sabéis, esa vaca roja que les es necesaria a estos judíos sionistas para que sea sacrificada y sus cenizas sirvan para purificar a los sacerdotes, especialmente al sumo sacerdote, al pueblo y también al lugar donde deben o quieren levantar ese templo. Todo esto que estaba previsto de hace tantos años, veréis cómo es una tras otra. Estad atentos a este primer vídeo, que son las declaraciones de un espía israelí estadounidense llamado Jonathan Pollard. Tenemos que estar preparados para la próxima guerra, que probablemente será contra Turquía y Egipto. No pensamos en términos geoestratégicos. Olvídate de Jolabe, olvídate de Donald Trump. Me preocupa principalmente, en primer lugar, el bienestar de nuestros hermanos drusos al otro lado de la frontera, pero en segundo lugar, si Yolani y sus islamistas realmente reocupa esa zona, que ellos eventualmente tendremos a los turcos justo en nuestra frontera. Al final lo haremos. Nosotros... Con el paso del tiempo esto acabará sucediendo, y lo cierto es que no tengo en absoluto la certeza de que vaya a resultarnos algo tan sencillo de gestionar con los turcos, como lo hemos tenido hasta ahora con los iraníes. He estado analizando muy de cerca toda la evolución de la doctrina militar turca y... El ejército más poderoso de Oriente Medio. Se acerca la tormenta. Si viene... Justo. Y... Son miembros de la OPAN. Y lo que es peor, son miembros de la OPAN.
Por eso considero a Irán un problema. Tenemos que terminar sí o sí. Y les explicaré a qué me refiero con eso. Gaza al-Mujnu y Hezbollah. ¿Por qué? ¿Por qué estoy obsesionado con esta onda? Porque tenemos que estar preparados para la próxima guerra, que probablemente será contra Turquía y Egipto. Ojalá de verdad que no. Yo también lo espero, pero ya sabes, espero que lo recuerdes. Fue el último demonio que salió de la caja de Pandora. Muy halagüeño el panorama no es. La situación con Irán ya sabéis cómo está. Una vez más, esta mañana han habido ataques por parte de Israel al sur del Líbano, 16 muertos más, y la tregua parece ser que está a punto de saltar por los aires. Veremos qué termina aconteciendo. Pero ya sabéis, ellos quieren hacer el Gran Israel, y el Gran Israel abarca todos estos países que están siendo atacados y que al final van a ser territorio de ellos. Por tanto, quieren limpiar la zona, ya entendéis lo que significa limpiar en este caso, pero esperan que después Egipto y Turquía sean sus rivales otra vez en conflicto bélico y de un modo, ya os podéis imaginar cómo. Recordad que Turquía tiene el mayor ejército de toda la zona, casi nada. Dicho esto, para que nos vayamos preparando, porque quien piense que este conflicto se va a acabar porque sí, ahora en un acuerdo, lo tiene fatal. Las cosas estaban previstas que fuesen totalmente distintas, como ya venimos presentando. Y mirad ahora esto que tiene que ver con Israel y con ese tercer templo. El Festival de Oración de Washington proyecta un vídeo de Trump recitando un pasaje bíblico sobre Israel. Pero lo interesante era qué pasaje bíblico en concreto. Estad atentos al vídeo y veréis cuál es el texto que se cita en esa celebración del 250 aniversario de la nación. Thus Solomon finished the house of the Lord and the king's house, and all that came into Solomon's heart to make in the house of the Lord, and in his own house he prosperously effected. And the Lord appeared to Solomon by night and said to him, I have heard your prayer and have chosen this place for myself for a house of sacrifice. If I shut up heaven, that there be no rain, or if I command the locust to devour the land, or if I send pestilence among my people, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Now my eyes shall be open and my ears attent to the prayer that is made in this place. For now I have chosen and sanctified this house, that my name may be there forever, and my eyes and my heart shall be there perpetually. And as for you, if you will walk before me, as David your father walked, and do according to all that I have commanded you, and shall observe my statutes and my judgments, then will I establish the throne of my kingdom according to as I have covenanted with David your father, saying there shall not fail you as a man to be ruler in Israel. But if you turn away and forsake my statutes and my commandments, which I have set before you, and shall go and serve other gods and worship them, then will I pluck them up from the roots out of my land which I have given them, and this house which I have sanctified for my name will I cast out of my sight, and will make it to be a proverb and a byword among nations. And this house which is high shall be an astonishment to every one that passes by it, so that he shall say, why has the Lord done thus to this land and to this house? And it shall be answered, because they forsook the Lord God of their fathers, which brought them forth out of the land of Egypt, and laid hold on other gods, and worshipped them and served them. Therefore has he brought all this evil upon them. Bien, ya veis que precisamente el texto que él leía tenía que ver con el templo,
Ya sabéis que él trabaja directamente, y así ha sido reconocido por los judíos sionistas, para que ese tercer templo de Jerusalén sea una realidad. Oficialmente, aparentemente, discrepancias con Netanyahu, etcétera, etcétera. Pero el objetivo sigue siendo ese, no lo olvidéis. Es interesante también que cita un texto en el cual Dios dice que si no hacen lo que toca, ese lugar va a ser destruido. Es que eso va a pasar de nuevo. Cuando levanten ese tercer templo en el cual ya no solo estarán los judíos, que ya quedarán en desfase, porque quien va a emplazar ese lugar va a ser el Vaticano, ya sabéis lo que va a pasar después. Va a haber la destrucción de ese lugar porque precisamente habrán ido detrás de lo que no es Dios. Pero bien, sigamos, porque ha sucedido algo esta semana y es algo que hemos tratado y mucho. Masal Tov, ha nacido una vaquilla roja pura, nace una ternera roja en Galilea y le tomarán una vaquilla roja pura, decía Números 19:2, el texto. A la sombra de la guerra en el norte, nació una ternera de pelaje rojo puro en una granja lechera en las montañas de Galilea. Los que ya sabéis de qué va esto de la vaca roja, ya nos sorprenderá. Estuvimos allí, lo mostramos, como tenían aún esas 3 vacas rojas aptas para el sacrificio, pero ahora les ha nacido otra, en un lugar, bueno, cercano, al menos, de donde estaban las otras. ¿Y esto quién lo ha anunciado? El Instituto del Templo. Los que quieren levantar precisamente ese templo. Necesitan esta vaca para, ya sabéis, hacer qué. Pues bien, en la información que recibo de ellos cada semana, cada viernes, aparecía todo esto. Ese proyecto ya puede ser una realidad. Esta vaca roja, bueno, de momento es totalmente pura. Cuando tengas esos 2 años ya sabéis que puede ser sacrificada. La siguen de cerca, mirad cómo le miran literalmente pelo por pelo, no son bromas. Esto que lleva este hombre de la izquierda es una lupa de un buen aumento para ver pelo por pelo, y de momento es pura. En fin, una vez más, nos hablan aquí que hace 15 años ya tuvieron un caso, pero le salió rana a la vaca, porque, pobrecita, le salió algún pelito que no tocaba, y ahora esta de momento ya veis cómo la tienen. Es para ellos una esperanza más para que puedan levantar ese tercer templo, y por eso no es de extrañar que estén apretando como están haciéndolo para conseguir más territorio, porque quieren hacer eso y que nadie se lo impida, levantar el tercer templo de Jerusalén. Mirad la pobrecita vaca, qué bonita, pero mirad, tiene algo en la oreja, está marcada. ¿Y qué pasa si está marcada? Acerca de la etiqueta auricular de la novilla roja recién nacida, resulta que muchas personas ya se han expresado con preocupación porque esto quiere decir que le puede causar una deformidad y la vaca debe ser pura totalmente, sin ninguna cosa de estas que le haya roto nada ni le haya afectado en nada. Por tanto, ahora tienen un debate de que si puede ser pura o no puede ser pura por esto. Ellos están al dedito, al detalle máximo, para que todo funcione tal como ellos tienen previsto en el plan. Y las directrices que Dios marcó en el Antiguo Testamento, y que ellos, por no aceptar a Jesús, siguen queriendo sacrificar la vaca roja y levantar un tercer templo que ya no toca. Y por si fuera poco, fijaos cómo en esta página de ellos, de esta semana, las noticias que han aparecido son varias y todas tienen que ver precisamente con esta vaca roja y, cómo no, incluso lo de aspersar las cenizas para que el complejo del templo sirva ya para que sea efectivo. Bien, pues mirad ahora qué noticia. Polémica por los dichos de Ben Gvir. Todo el Líbano debe arder. Esto ha sido de ahora, 19 de junio. ¿Y sabéis quién es este señor? Es el que hace toda la movida en el gobierno de Israel para que se levante el tercer templo de Jerusalén, porque está con los del Instituto del Templo. Pero atención a este tuit. Bueno, a este, ahora no se llama tuit, ¿no? X. Pues mirad a la derecha la traducción de lo que dijo este hombre. Por cada lágrima de una madre israelí, 1000 madres libanesas deben llorar. Todo el Líbano debe arder. Con el debido respeto a los estadounidenses, Israel debe dejar claro al mundo entero que la sangre de nuestros hijos y la seguridad de nuestros ciudadanos no se pueden sacrificar. Todo el Líbano debe arder.
Nuestro deber supremo es proteger a los ciudadanos de Israel y a los soldados de las FDI, y este compromiso tiene prioridad sobre cualquier otra consideración. Le dije al primer ministro, incluso en nuestras reuniones privadas, por cada lágrima de una madre israelí, 1000 madres libanesas deben llorar. Basta de titubeos. En Oriente Medio no se gana con respuestas mesuradas y moderación. Hay que actuar con furia, aniquilar, aplastar el terror. Bien, ya os podéis imaginar que enseguida de estas declaraciones han salido los de Irán y han dicho que de momento no firman ninguna tregua y a ver qué va a pasar. En fin, que este es un propósito claro y es lo que van a conseguir. Cambiamos un poco de tercio. Ahora estuvimos hablando, recordémoslo, en conferencias anteriores sobre Estados Unidos y que habría un falso reavivamiento religioso. No es que no lo hubiera, es que lo habría y lo hay ya, pero que no sería en voluntad de Dios, sino totalmente tergiversado. Y mirad también en ese Freedom 250, ¿qué sucedió? There's a lot of you people here today that needs a miracle. And I release from here healing, deliverance, miracles in their mind and their heart and their children and their family. Father, and we pray today that your power, your healing power, your healing deliverance come upon them. Father, we ask you today and we proclaim that you have not finished with America. I declare that Jesus is the Lord and King of upon America. And I declare revival. I declare revival and awakening. I want you to lift your hands where you are, and I will release over your life personal revival, and the greatest revival we ever seen. I declare from this platform, in the name of the Lord Jesus Christ. Brothers and sisters, this is a hinge of history moment, and what we do right here could shift America. But this solemn assembly is different than any other solemn assembly, for the President of the United States has called this day. Biblically speaking, it was when the kings of Israel called solemn assemblies and the people responded, God shifted the nation and poured out his Spirit. I believe we're in that moment right now, and what you do echoes in eternity. Of God, release an inward fire across America, that people would seek you and hunger for you in Jesus' name. Lord, release repentance all across this nation. And now stand with me, for this is the Jubilee of America. Revival, revival. Would you begin to chant? Revival, revival, God. Revival, revival, revival. Today is Reconnection Day. Today is Recovenant Day. Today is the day that the outpouring of your Spirit begins in our nation. We declare a new beginning for America in the mighty name of Jesus. Sinceramente, después de ver esto, oír a esta gente hablando así, entiendo perfectamente que hay ateos. Tristemente, ¿eh? Pero lo entiendo perfectamente, porque esto es una locura. ¿Os imagináis a Jesús o los discípulos en este plan? Imposible, ¿verdad? Pero esto es lo que se está adhiriendo de lleno en masas en Estados Unidos, donde están volviendo a este evangelismo más exacerbado, donde la razón se va perdiendo y llega la euforia desmedida. Pero una vez más, fijaos, es prácticamente consagrar, empezar de nuevo, dedicado todo a Dios, esa nación, dedicada entera, en este caso por parte de ellos, pero es que esto mismo han hecho esta semana el catolicismo. Un falso reavivamiento que estaba profetizado y ya está aquí, y es lo que va a cambiar el panorama no solo de Estados Unidos, sino que va a afectar a nivel mundial, y no para bien precisamente, por más que algunos puedan pensar que sí. Cambiamos de tercio, pero veréis que hay una cierta relación entre una cosa y otra. Ahora vamos a hablar de la unión entre Estados Unidos y el Vaticano. Estaba profetizado, ya es un hecho, desde los años 60 del siglo pasado, pero mirad qué cosas están aconteciendo. El presidente de la Fundación Heritage, Kevin Roberts,
declara públicamente que la administración Trump es una verdadera amiga ¿de quién? Del Vaticano. Increíble, ¿eh? Si Abraham Lincoln levantara la cabeza, que había dicho que cuidado con los jesuitas porque iban a destrozar Estados Unidos, que iban, bueno, ya lo sabéis, él mismo habló de cómo provocaron la guerra civil de Estados Unidos para someter a Estados Unidos a Roma, al Vaticano, pues ahora ya veis cómo han cambiado las cosas, totalmente. Mirad qué nos dicen aquí. El 12 de mayo de 2026, el presidente de la Fundación Heritage, Kevin Roberts, elogió públicamente la disposición del gobierno de Trump a ser un verdadero amigo del Vaticano en una publicación compartida en su cuenta de redes sociales X durante su visita a Roma. Escribió lo siguiente: un día emocionante en Roma filmando para una serie especial de The Kevin Roberts Show con vistas a la Basílica de San Pedro. Fue genial reencontrarme con mi amigo Brian Burch, nuestro magnífico embajador ante el Vaticano. La Iglesia tiene verdaderos amigos en el embajador Burch y en la administración Trump. Esta declaración revela el creciente afecto y la alineación que las fuerzas políticas conservadoras en Estados Unidos profesan hacia el liderazgo de la Iglesia Católica Romana. Roberts no es solo un comentarista político católico, es uno de los arquitectos más influyentes del movimiento conservador moderno en Estados Unidos, a través de The Heritage Foundation, el grupo de expertos estrechamente vinculado a la formulación de muchas políticas de la era Trump, tal como se describen en el proyecto 2025 y en el documento Saving America, que aboga abiertamente por que el domingo sea el día de descanso universal. Recordad esto, ¿eh? Detrás de este movimiento hay las ganas de que se imponga a través del Estado una imposición absoluta, el domingo como día de reposo para toda la nación obligatoriamente. Ya sabéis que eso está profetizado, va a pasar, y lo peor es que no se va a quedar solo en Estados Unidos, se va a extender por todas partes. Recordad esta cita de la escritora Ellen White, en esa época en la cual todas estas cosas estaban tan distantes y cómo todo se va acercando de lleno. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes equivale a imponer el culto al papado, a la bestia. Quienes, comprendiendo las exigencias del cuarto mandamiento, optan por observar el falso sábado en lugar del verdadero, rinden homenaje al poder que por sí solo lo ordena. Pero al imponer un deber religioso mediante un poder secular, las iglesias mismas se convertirían en una imagen de la bestia. Por lo tanto, la imposición de la observancia del domingo en Estados Unidos equivaldría a imponer el culto a la bestia y a su imagen. Ya sabéis que en la profecía la bestia es precisamente el papado. Y la imagen, ya sabéis lo que hará Estados Unidos al respecto. Lo mismo. Todo por imposición. Pisotear el sábado, que es el día de Dios, y pasarlo todo al domingo. Cambiamos un poco de tema, pero no mucho. La recatolización en Europa. Van de lleno en esto. Y mirad, una vez más, cómo están yendo a por los jóvenes.
No os he visto bailar, ¿eh? Este sacerdote DJ es muy conocido ya, va por distintos lugares, estuvo también por Portugal con el Papa, etcétera, etcétera. Ahora esto lo ha hecho en Polonia, un lugar de tradición muy católica, pero ya veis que mueven masas. Y yo me pregunto, esto antes del Concilio Vaticano II hubiese sido impensable, pero ese concilio, que terminó en el año 1963, dio un giro absoluto a la forma de proceder de la Iglesia Católica y querían ganarse ya a todo el mundo. Como no lo pudieron hacer por la fuerza, iban a hacerlo solapadamente. Y empezaron a hacer cambios muy ecuménicos hasta el punto en que ahora, ya veis, también cogen lo mismo que haría cualquier discoteca, prácticamente, ¿no? Eso sí, teóricamente son alabanzas. Bueno, pues es la forma de ir ganándose a la juventud, pero no es lo último, ni el último lugar, ni lo va a ser. Un festival de rezos, rock y vítores hacen vibrar a la castellana con Siloé como estrella. Miles de creyentes llenan los alrededores del Santiago Bernabéu, ya sabéis, el estadio del Real Madrid, en una vigilia marcada por la música, la oración y los testimonios de fe. Esta es la juventud del Papa, gritan los asistentes. Bueno, concierto que duró horas y, en fin, iban cantando, ahora uno, ahora otro, miles de asistentes. Es curioso porque también después se juntaron, mira dónde fue, en la Cibeles. ¿Sabéis qué es la Cibeles, no? Sí, donde el Real Madrid va a vitorear sus triunfos, que es dedicado a la diosa Cibeles, lo más pagano del mundo, de lo cual vamos a tratar en definitiva después. Pero también después fueron a la Plaza Neptuno, donde van los del Atlético de Madrid cuando ganan algo. Si es que ganan algo, pues van allí. Y es dedicado a otro dios totalmente pagano. Bien, el caso es que el Papa fue a ese lugar y llenó, y llenó, y llenó. ¿Y la juventud qué necesitaba? Pues esto. La locura se desató en la Plaza de Lima con la llegada del Papa León XIV y 500.000 de personas recibieron al pontífice entre aplausos, cánticos y banderas al viento en una imagen de fervor que desbordó cada rincón del recinto. Esta es la juventud del Papa, esta es la juventud del Papa, coreaban sin cesar los asistentes. Es un grito que se va haciendo por todas partes, allí donde va el Papa, y que, por desgracia, si supieran la verdad de lo que es el Papa y todo lo que representa, quizá no harían esto y saldrían corriendo. Pero, por desgracia, no lo saben. ¿Suficiente con eso? Pues no. Ganadora del Latin Grammy, Katia del Cid lanza Mater Spei, un álbum de oración a la Virgen María. Es la ganadora del Latin Grammy. No es una doña nadie, para que me entendáis ahora. Y mirad en qué consiste. La cantante católica guatemalteca Katia del Cid, ganadora del Latin Grammy, lanzó Mater Spei, Madre de la Esperanza, un nuevo álbum dedicado a la Virgen María que reúne 7 temas con antiguas plegarias marianas en latín acompañadas de melodías originales. De acuerdo a la cantautora, el proyecto musical tiene el propósito de ayudar a los fieles a encontrar paz y esperanza en medio de un mundo marcado por la división. Disponible desde el 12 de junio en todas las plataformas digitales como YouTube o Spotify, el álbum combina arreglos cinematográficos con sutiles elementos experimentales para crear un ambiente de oración y contemplación. Fijaos que bien estudiado está, para llevar a la gente a esto. En la parte que dice en rojo... La artista señaló que eligió el título Madre de la Esperanza inspirándose en la Virgen María y en su fortaleza ante el sufrimiento. Una de las características más distintivas del álbum es que todas las canciones se interpretan en latín. Para Katia del Cid, esta decisión responde al deseo de acercar a las nuevas generaciones a un valioso patrimonio espiritual de la Iglesia. Mirad cómo es volver a lo de antes, ¿eh? En el fondo, todo camuflado, pero es volver a eso. Y me salto esto para ir a esta otra parte. En lugar de responder con más controversia y agresividad, ha sido mi deseo responder con la paz que sobrepasa todo entendimiento, con la dulzura de María. Creo que la dulzura lo desarma todo. La dulzura de nuestra Madre lo vence todo, afirmó. Por ello, añadió, quiso ofrecer cantos marianos que ayuden a las personas a reencontrarse con Dios a través de la intercesión de la Virgen. Siento que a través de la intercesión de ella podemos lograr mucho más que entrando en controversia y discordia, sostuvo. Cada una de las canciones, aseguró, fue creada desde la oración, en meditación, pensando en las virtudes de ella, pensando en todo lo bueno que puedo ver y aprender de María como madre, como esposa y como madre de la humanidad. Mirad los títulos que le está dando, ¿eh? No son títulos que sean una cosa extraña,
Son los títulos que ya recibía cierta diosa de la antigüedad y que sencillamente se lo han transmitido todo a la buena de la Virgen María. Pero nada que ver con todo esto como tantas veces hemos mostrado desde aquí. Todo aquel que contemple y profundice de corazón en el Inmaculado Corazón de nuestra Madre nunca va a quedar defraudado y nunca va a quedar igual, porque el corazón de María nos enseña a esperar en Dios y a confiar en sus promesas, concluyo. Por tanto, se está llevando a la gente directamente a la adoración a María. Esto va especialmente para los jóvenes. Es difícil que una persona mayor se dedique a escuchar música de gente joven de la actualidad, pero los jóvenes se están rindiendo ante todo esto. El trabajo está muy bien hecho. Recordad una vez más lo que presentamos hace quizás un par de años, donde el Papa Francisco convocó a directores de cine, actores, gente del mundo musical, etcétera, etcétera, para que todos trabajaran de un modo especial, precisamente para cristianizar de nuevo al mundo, especialmente las zonas que eran cristianas antes. El resultado lo tenéis aquí. El Vaticano todo lo va haciendo con tiempo, pero lo hace muy bien, la verdad. Y su objetivo se va a cumplir, llevar a la gente a los pies de María, no de Dios, de María. Pero María necesaria para llegar a Dios. Bueno, pues en definitiva lo mismo de todas las épocas con esa diosa pagana a la cual le han pasado todos los atributos y que ya iremos viendo de nuevo, aunque hemos visto eso en muchas conferencias. Y ahora entramos en un tema que es bastante amplio en la conferencia de hoy y tiene que ver con el fenómeno ovni. Hemos tratado muchas veces sobre este fenómeno, hemos mostrado ya qué había detrás de todo esto en verdad y hoy veremos un poco de los dos bandos. Primero de todo, un poco de historia. Documentos desclasificados del FBI revelan que la Alemania nazi estaba desarrollando un platillo volante de velocidad ultrasónica. No es de extrañar, recuerdo que en los temas de puertas dimensionales hace muchos años ya presenté los planos que tenían de todo esto. Pues bien, ahora han salido más documentos desclasificados en los cuales ellos ya estaban trabajando para esto. Una vez más, ¿era todo invento humano? O recordemos lo que decía Tesla, el gran inventor Tesla, que alguien se le aparecía y le daba instrucciones de cómo hacer las cosas, que no hacía falta ni que hiciera maquetas de pruebas, porque todo le salía a la primera, porque así le habían dictado cómo debía ser. ¿Quiénes eran estos seres? ¿Eran marcianitos? Va a ser que no. Más noticias. Los archivos OVNI revelan una verdad oculta sobre una religión en auge. Fijaos que ya se habla de religión en el tema OVNI. La gente no para de hablar de esto. Parecía que la cosa se calmaba hace unos años, pues ahora ya está en pleno apogeo. La creencia en la vida extraterrestre está en aumento, impulsada por la creciente desconfianza en las instituciones. Esto es importantísimo. La gente está viendo que todo se desmorona por todas partes, no se pueden fiar de ninguna institución, pues están viendo en los ovnis lo que puede ser su salvación. Que venga algún extraterrestre y les haga 4 directrices y con un poder sobrenatural para nosotros, y ya está, qué bien lo tienen, ¿eh? Pero mirad ahora esto. Un pastor de Texas afirma que existen patrones espirituales recurrentes en los archivos sobre ovnis que pintan un panorama aterrador de lo que realmente quieren los extraterrestres. Mirad que son noticias a partir de los primeros días o mediados de mayo hasta ahora, lo que os estoy mostrando. Un pastor de Texas ha lanzado una escalofriante advertencia sobre lo que, según él, son mensajes ocultos que se esconden tras los encuentros con ovnis. John Howerton, líder de la iglesia Lake Point, hizo estas afirmaciones en un episodio reciente de su programa de podcast Life Free. Las personas que han sufrido abducciones alienígenas informan sistemáticamente de mensajes de esos seres que son explícitamente anticristos, afirmó. ¿A qué hace referencia con esto? ¿Que dan mensajes anticristos o anticrísticos? La conversación dibujó un panorama inquietante de entidades misteriosas que supuestamente rechazan a Jesús, contradicen las enseñanzas cristianas y animan a la gente a adoptar una nueva conciencia espiritual. Según él, muchos de los encuentros reportados giran en torno a mensajes que afirman que todas las religiones son igualmente verdaderas, que Jesús era simplemente humano y que la humanidad se está preparando para una transformación dramática.
El debate también relacionó los supuestos mensajes con las advertencias bíblicas de Gálatas 1:8 y el libro de Apocalipsis, incluyendo referencias a evangelios falsos, engaño espiritual y un futuro gobierno mundial. Hoverton afirma que la coincidencia entre los supuestos encuentros con ovnis y los temas anticristianos se había vuelto demasiado constante como para descartarla como una simple casualidad. A lo largo del episodio se advirtió repetidamente que las teorías seguían siendo especulativas y no debían convertirse en una obsesión para los cristianos. ¿Está bien intentar comprenderlo? Sí. ¿Es prudente dedicarse a ello? Definitivamente no, dijo. Una de las principales señales de alerta que se plantearon tuvo que ver con lo que Hoverton denominó una fuerte correlación entre las prácticas ocultistas o de la nueva era y los supuestos secuestros por extraterrestres. Existe una alta correlación entre las personas que experimentan con prácticas ocultistas y de la nueva era y, entre comillas, los secuestros extraterrestres, dijo Hoverton, antes de añadir: cuando te metes con esas cosas son reales. Es realmente demoníaco. Según él, el detalle más alarmante son los mensajes supuestamente transmitidos por las propias entidades. Muchos de los informes sobre ovnis involucran seres que instan a la humanidad a prepararse para un próximo proceso de ascensión espiritual mientras abandonan la religión tradicional. No sé si os estáis dando cuenta de la importancia de lo que estamos leyendo. Y esto es brutal, porque está mostrando una serie de datos que se están recopilando en este mundo de personas que, mira por dónde, dicen que son abducidas, y resulta que cuando empiezas a buscar lo que ha habido detrás se han puesto en cosas ocultistas o de la nueva era. Y entonces pasan este tipo de cosas en ellos. A partir de aquí reciben también mensajes que son totalmente contrarios a lo que dice la palabra de Dios, la Biblia en general, Jesús. Y encima hablan de que la gente se está ya preparando para un cambio. Y esto va a ser real. Y verdaderamente están trabajando en la gente para que todo esto se vaya asimilando. Mirad el auge que todo esto está teniendo. Esto no está pasando porque sí. No es solo para vender libros o para vender informaciones tontas. Realmente se está trabajando para que la gente vaya asimilando estos conceptos como ciertos. ¿Nos dice algo más? Hoverton también afirmó que muchas de las entidades denunciadas promueven ideas centradas en la unidad global y el liderazgo mundial centralizado. Los mensajes que se afirman transmitir a menudo fomentan un gobierno mundial, dijo antes de vincular la idea con las profecías bíblicas del fin de los tiempos. Esto es interesante, ¿eh? Realmente es lo que van a conseguir y ya sabemos que los planes de sociedades secretas hablaban de esto, de un gobierno mundial, y es lo que el Papa... Lo decía el Papa Francisco, ahora lo está diciendo este Papa actual, León XIV, que debe cambiar todo para que haya precisamente esto, una entidad que gobierne a nivel mundial, porque ya veis cómo está yendo el mundo, ¿no? Uno por aquí, otro por allá, todos son problemas, son guerras, son rivalidades, problemas económicos, sociales. Esto hay que acabarlo. Hace falta alguien que lo nutra y supla todo, y eso es un gobierno mundial. ¿Y los extraterrestres dicen que vienen por esto también? Vaya casualidad, ¿no? Sigamos. Lo relacionó con el libro de Apocalipsis, citando el colapso ambiental, la guerra nuclear y la entrada de la humanidad en una nueva fase de existencia como temas recurrentes. A continuación, se presentaron varios escritores no cristianos e investigadores de ovnis como ejemplos de personas que supuestamente llegaron a conclusiones similares sobre la naturaleza inquietante de los encuentros. Uno de los primeros nombres que se mencionaron fue el de Whitley Strieber, quien escribió extensamente sobre el supuesto contacto con extraterrestres. Según Hoverton, Strieber concluyó en una ocasión: los visitantes parecen oponerse de forma constante y profunda a la idea de Cristo. La cita se presentó como prueba de que incluso investigadores ajenos al cristianismo habían notado lo que los oradores describieron como patrones anticristianos en torno a los fenómenos ovni. Sí, o sea, si hablan de Cristo, se lo toman mal. Si dicen cosas sobre Cristo, las tiran por el suelo. No precisamente para apoyar a Cristo. Pero va a suceder algo más, y esto lo hemos ido viendo. Va a haber una aparición de un Cristo. Antes habrá una aparición, como no, que va a preparar el terreno de un modo asombroso, de una virgen, de nuevo. Sí, seguramente sí.
pero va a aparecer uno haciéndose pasar por Cristo. Y ese va a decir algo, va a decir que es Cristo. Y va a hacer lo que hizo Cristo. Milagros, hablar con una bondad increíble, lo que va a transmitir es bondad absoluta por sus miradas, todo, y la gente se lo va a creer. El mundo entero irá tras él. Eso es lo que está profetizado y es lo que se está preparando con todo esto. Y él va a hacer algo, va a terminar de convertir a todos, porque aquí dice que son contrarios a Cristo, pero él no se va a manifestar contrario a Cristo, sino que pondrá unos ciertos matices sobre el papel que se le asigna a él y lo que él querrá hacer. O sea, que los va a fusionar a todos de un modo u otro. Solo los que sepan auténticamente la verdad y la sigan, se van a librar de este gran engaño final, porque esto es lo que nos espera dentro de muy poco tiempo. ¿Qué más dicen? En el debate también se puso de relieve a John Keel, más conocido por su obra Las profecías del hombre polilla. Según se informa, Keel argumentó que las entidades ovni se comportaban más como seres sobrenaturales engañosos que como extraterrestres de otro planeta. Una cita leída en voz alta durante el episodio describía las manifestaciones ovni como variaciones menores del antiguo fenómeno demonológico. Hermano, es un no cristiano quien dice eso, respondió Howerton con incredulidad, después de leer la cita en voz alta. Ya veis que estos son declaraciones también de gente que no es creyente, y llega a la misma conclusión. El pastor también hizo referencia a Carla Turner, una investigadora de supuestas experiencias de abducción, que según se informa, concluyó que las entidades mienten constantemente y toman el control de los seres humanos contra su voluntad. Estas descripciones se compararon con las representaciones bíblicas de posesión demoníaca y engaño espiritual que se encuentran a lo largo del Nuevo Testamento. El momento más dramático de la discusión llegó cuando la conversación giró en torno a informes de encuentros que supuestamente terminaban después de que las personas invocaran el nombre de Jesucristo. Durante el episodio se compartieron relatos de personas que afirmaban haber sufrido abducciones, quienes vieron cómo sus aterradoras experiencias cesaban abruptamente después de rezar, cantar himnos o clamar a Jesús. Los que hace años que seguís las conferencias que presentamos, supongo que recordaréis lo que pasamos sobre un personaje llamado Joe Jordan, el máximo especialista en temas ovni, y cómo él, siendo en un principio una persona que no es que fuera precisamente súper creyente, con sus investigaciones empezó a tener contacto con personas que dicen que habían sido abducidas o que estaban siendo en proceso de abducción, y que, como curiosamente, todas esas personas, cuando citaban el nombre de Jesús desesperados porque veían que algo les pasaba tremendo, se acababa todo, automáticamente. Y mostramos cómo él empieza a hacer pasar un testigo tras otro que habían vivido esas experiencias y que evidentemente denotaban que estos seres extraterrestres que se muestran en estos platillos voladores, etcétera, etcétera, no son extraterrestres, o sí son extraterrestres, pero no son quienes dicen ser exactamente. Son ángeles caídos, son demonios. Extraterrestres sí, porque vienen del cielo. No son de la tierra, pero están aquí. Y ya veis, qué casualidad que años después haya gente que esté llegando a las mismas conclusiones. Y él, cuando mostró eso en su momento, Joe Jordan, sus compañeros de investigación de temas ovni, que se lucraban con todo ello, debieron reconocer que también habían llegado a la misma conclusión, pero que no podían decir nada, porque si no se les acababa el chiringuito. ¿Entendéis, no? Pues ahora parece ser que sigue pasando lo mismo. Van diciendo algo más. Un ejemplo involucra a un cristiano recién convertido, identificado solo como Bill D., quien supuestamente gritó «Jesús, ayúdame», durante un encuentro antes de que se terminara inmediatamente. Según Howerton, algunos investigadores de ovnis reconocieron en privado haber oído historias similares, pero evitaron hablar de ellas públicamente porque las afirmaciones eran de índole religiosa y no científica. Lo cierto es que todos conocían relatos similares de secuestros que habían sido detenidos gracias a que la gente rezaba, cantaba himnos o invocaba el nombre de Jesús, dijo Howerton.
A medida que la discusión se amplió a teorías sobre demonios, ángeles y reinos espirituales invisibles, se les dijo a los oyentes que muchos seres descritos hoy como extraterrestres podrían haber sido interpretados de manera muy diferente en tiempos bíblicos. Lo que mucha gente llama extraterrestres, la Biblia podría llamarlo querubines, serafines, ángeles, arcángeles, tronos, principados, demonios y potestades, dijo el pastor. Bien, pues después de ver todo esto, que es para pensar como mínimo, aquellos que aún quieran seguir pensando en que los extraterrestres son gente que viene de las Pléyades o de aquí o de allá, que viene con mensajitos y ayudar a la gente, pues que piensen un poco en todo esto. Mirad también en una entrevista cómo responden a los aliens al nombre de Jesús. Otra buena explicación. Hay más de 400 casos que yo sepa, gracias a la colaboración con mis colegas, en los que estos secuestros han sido detenidos por personas que invocaron el nombre de Jesucristo. Ahora bien, no quiero menospreciar las experiencias de la gente, pero ya saben, he recibido comentarios como, bueno, usa un sombrero de aluminio y eso puede mantenerlos alejados, y ese tipo de cosas. No. Y en la película tenemos los testimonios de estas personas que estaban viviendo estas experiencias, estaban aterrorizados. Y en ese momento de terror, recordaron o invocaron sus recuerdos de infancia sobre quién era Jesús. Y en el instante en que se pronunció su nombre, se detuvo. Entonces, ¿por qué estos extraterrestres responden a Jesús? Exactamente. Exactamente. Y eso indica la naturaleza espiritual de lo que está sucediendo. Por lo tanto, la evidencia es espiritual. Y luego, cuando llegamos al nivel de las abducciones, se dan mensajes engañosos. Se les dan a las personas, pero luego, cuando se detienen en el nombre de Jesús, eso es increíblemente poderoso. Y de nuevo, cuando digo esto, ahora tenemos cientos de testimonios y no puedo mencionar nombres, pero conozco personas en los niveles más altos de investigaciones sobre ovnis que en realidad reconocen esto abiertamente, pero debido a sus posiciones no pueden salir y revelarlo de manera franca. Así que, en cierto sentido, este es uno de los secretos mejor guardados. Uno de los chicos, mis colegas, mis colaboradores que trabajaron en esto, cuando se enteró de esto, él no era cristiano en ese momento. Y él dijo algo así como, bueno, ¿qué es lo que no les gusta de Jesús a estos alienígenas? Y llamó a sus colegas en MUFON y les dijo, miren, creemos que hemos encontrado algo. Tenemos estos testimonios de personas en el momento de su ingreso. Rezaron una oración, cantaron un salmo, un himno, algo cristiano que fuera espiritual. Y los secuestros cesaron. ¿Y saben qué es lo que no les gusta de Jesús? Y descubrió que sus compañeros de MUFON ya lo sabían. ¡Wow! Su respuesta fue, bueno, a los extraterrestres no les gusta Jesús, es un tema importante, así que... Esto es gente no cristiana en MUFON. ¿Qué hace MUFON? MUFON es la red mutual de ovnis. Es el grupo de investigación de ovnis más grande del mundo, aquí en Estados Unidos. Bien, ya veis, en el fondo todos lo saben. Todos lo saben, pero nadie dice nada. Bien, dicho esto, mirad también. 4 especies de extraterrestres recuperadas de ovnis estrellados, según un científico de la CIA, así es como se ven. Sí, están hablando de que, ya lo sabéis, 1947, Roswell, Estados Unidos, una nave extraterrestre se estrella y... Bueno, se estrella, no sé si en español se dice exactamente así, en catalán decimos estrella, ¿no? Bueno, se pega un batacazo tremendo. El caso es que recuperan los cuerpos de algunos extraterrestres que salen, que no se aguantan, y con ellos experimentan, etcétera, etcétera. Esto es lo que se dice. Pues bien, desde entonces dicen que han ido cayendo ovnis, y por cierto, si tienen una tecnología tan y tan avanzada, son tan cracks en todo, como van y se pegan un castañazo con su ovni en este planeta. Y encima se dejan atrapar como si nada. Sorprende, ¿no? ¿No es para pensar eso? ¿Será que es verdad que han venido y se han pegado un talegazo en el suelo y así? ¿En serio? Pero esto es lo que se está intentando hacer creer a la gente. Mirad qué nos dicen también aquí. ¿Leemos?
Un ex científico de la CIA ha afirmado que el gobierno estadounidense tiene conocimiento secreto de varias especies alienígenas. El doctor Hal Puthoff, físico e ingeniero eléctrico que trabajó en los programas de espionaje psíquico e investigación de ovnis de la comunidad de inteligencia en las décadas de 1970 y 1980, dijo que las personas que han recuperado ovnis estrellados se encontraron con al menos 4 tipos distintos de vida. El físico, Dr. Eric Davis, conocido por su trabajo en proyectos ultrasecretos del Pentágono, ya había hablado de esas especies. Davis testificó ante el Congreso que los grises, nórdicos, insectoides y reptilianos son potenciales operadores de naves no identificadas. Davis describió a estas entidades como humanoides de tamaño similar al de un humano y posiblemente vinculadas a programas clasificados de ingeniería inversa que supuestamente se están llevando a cabo en todo el mundo, lo que los funcionarios estadounidenses describieron como una nueva Guerra Fría. En declaraciones al podcast The Diary of CEO de Steve Bartlett, la semana pasada, Puthoff dijo: hay al menos 4 tipos distintos. No he tenido acceso directo a la información, pero creo en las personas con las que he hablado. Al menos 4 estilos de vida diferentes. Los grises son las clásicas criaturas de 1,20 m de altura, con cabezas grandes y enormes ojos negros en forma de almendra. Mientras que se dice que los nórdicos se parecen mucho a los humanos extremadamente altos de Escandinavia, con cabello rubio, ojos azules y piel clara. Los reptilianos son quizás la más infame de las razas alienígenas mencionadas, ya que se dice que esta especie gigante tiene la apariencia de serpientes, pero camina como humanos y tiene la capacidad de cambiar de forma, lo que ha dado lugar a afirmaciones no probadas de teóricos de la conspiración que aseguran que estas criaturas se infiltran regularmente en la sociedad humana. Mientras tanto, se dice que los insectoides se asemejan a criaturas gigantes parecidas a mantis religiosas con múltiples extremidades, un exoesqueleto, mandíbulas y antenas. Y aquí tenéis la ilustración de cómo son estos seres. En fin, que de guapos no son, pero el de la derecha es el típico sueco, ¿no? El vikingo. Bueno, pues con esto también se hace una descripción de que hay unos que son buenos y otros que no. Fijaos cómo están vendiéndonos que hay unos extraterrestres que son buenos, otros son malos, pero todos vienen a este planeta. Y sabéis, hay una profecía que habla que en las plagas finales, justo antes de la venida de Jesús, hay la batalla de Armagedón, donde estos seres, a manera de ranas, van a venir a engañar a los reyes de la tierra y a llevarlos a la gran batalla que lleva ese nombre, Armagedón. Curioso, ¿cómo pueden llevar a los reyes de la tierra a la gran batalla? Una batalla es confrontación, por tanto, como mínimo hay 2 bandos. Por tanto, extraterrestres, entre comillas, o sea, demonios, se harán pasar por unos buenos, otros por distintos. Cada uno va a conquistar las mentes de esos países y finalmente los van a llevar a confrontación final, justo en la segunda venida de Jesús. Impresionante, ¿eh? Pues Apocalipsis hablaba de esto hace 2000 años. Ahora el terreno se está preparando para que eso acontezca. Ya sabéis, la segunda venida de Jesús en 2031. Quedan 5 años y poco. Y eso va a suceder antes. Por tanto, estamos a las puertas de que todo esto que veis que va en aumento no va a parar. Como también el tema que veremos después. Nos siguen diciendo esto. Las revelaciones se produjeron después de que la primera oleada de archivos sobre ovnis se hiciera pública al pueblo estadounidense una semana antes. Puthoff apareció en el podcast el 14 de mayo con el cineasta y director Dan Farah, quien recientemente estrenó el impactante documental The Age of Disclosure, y afirma que el gobierno estadounidense ha estado encubriendo una operación masiva de recuperación de ovnis desde la década de 1940. Farah declaró durante la entrevista: las personas con las que he hablado durante la realización del documental, tanto delante como detrás de las cámaras, y las personas con las que Hal ha hablado a lo largo de las décadas, han afirmado que se han recuperado docenas de aeronaves estrelladas solo en Estados Unidos. Docenas de naves de origen no humano que se estrellaron orgánicamente o provocaron un accidente y luego se recuperaron, dijo el director agregado. El documental de Farah entrevistó a una gran cantidad de
varios funcionarios gubernamentales, veteranos militares e informantes de la comunidad de inteligencia estadounidense, que revelaron lo que sabían sobre el esfuerzo global para aplicar ingeniería inversa a la tecnología avanzada dejada por estas 4 razas. Esto incluyó el testimonio del físico Davis, colega de Puthoff, quien previamente reveló lo que sabía sobre las 4 razas alienígenas durante una reunión especial en el Capitolio en mayo del año pasado. Bien, pues ya veis, esto es lo que se está vendiendo ahora, que vienen seres de estos mundos, que son 4 especies distintas, por tanto vienen de 4 lugares distintos, y que se pegan el castañazo padre aquí, y hay gente en Estados Unidos y en otros lugares que se dedica a recopilar sobre esas naves el material, luego lo analizan, de esto cogen la ingeniería que hay allí, y es lo que dicen la ingeniería inversa, que ellos luego trabajan para reconocer cómo funciona todo eso y aplicarlo en tecnología humana. Esto es lo que nos están diciendo. Lo triste es que no nos dicen lo que dijo Tesla, la verdad, que eran seres que se le aparecían y le decían lo que tenía que hacer, y lo hacía a la perfección, y no hacía falta que ningún aparato de fuera se estrellara aquí para que pudiesen sacar no solo los elementos de cómo funcionan, sino además individuos extraterrestres que salen conmocionados, algunos muertos, otros atontados, y luego les hacen con ellos lo que quieren. Increíble, esto es una locura. Aceleración instantánea de UAP sirio. Un dron MQ-9 Reaper fija el objetivo con precisión de armamento cerca de la frontera entre Jordania y Siria. Luego el objeto acelera instantáneamente y cambia de dirección abruptamente. Uno de los 5 fenómenos observables clásicos que deja atónito. Sin propulsión visible, sin explicación convencional. Estas son las imágenes oficiales de sensores militares publicadas hoy en la versión 02 de Pursuit. Y aquí hay todo un vídeo al respecto. Y esto va apareciendo uno tras otro. Vídeos que muestran unos aparatos que nadie sabe exactamente qué son y que son capaces de hacer unas maniobras que ningún ser humano en ningún aparato conocido es capaz de poder hacer. ¿Y qué sucede? Segunda publicación de archivos sobre fenómenos anómalos no identificados. ¿Y esto quién lo muestra? Fijaos, The White House, la Casa Blanca. Son los que están sacando todo esto ahora a la luz. ¿Por qué será? En fin, es la página de ellos donde aparecen una serie de documentos gráficos, visuales, de filmaciones sobre estos objetos. Y ahora vamos a ver precisamente este que hemos citado hace un momento. A una velocidad tan rápida hace un giro inesperado y se pierde hasta del objetivo. Impresionante, esto no puede hacerlo nadie que tenga ningún aparato en la Tierra que sea capaz de poder hacer esto y además sobrevivir si alguien va dentro. Soy pastor y asistí a una reunión secreta sobre ovnis. Vimos imágenes de seres translúcidos que me helaron la sangre. Nuevos temores bíblicos a medida que archivos ovni desclasificados revelan ángeles en vuelo. No sé si veis bien la imagen. ¿Veis algo que parece un ser alado? Mirad qué nos dicen. En uno de estos vídeos parecía verse una pequeña figura en vuelo, que según algunos se asemeja a una persona con alas, moviéndose por el aire mientras unas protuberancias de la parte superior de su cuerpo se movían de un lado a otro. De todos los archivos recién publicados, este es sin duda el más extraño. El objeto parece casi humanoide, con brazos y piernas visibles, dijo una persona. Este ovni parece casi un ángel, un vídeo realmente asombroso, añadió otro usuario de las redes sociales. El otro incidente reciente de ovnis siguió a un extraño objeto que voló sobre el agua durante más de 10 minutos. Sin embargo, a medida que el satélite militar estadounidense acercaba la imagen, el objeto parecía tener varias protuberancias o tentáculos por todos lados.
Era el último objeto de forma extraña que se parecía un poco a un objeto bíblico conocido como los querubines, los seres angelicales alados de múltiples rostros descritos en el libro de Ezequiel de la Biblia. Y aquí veis las imágenes precisamente extraídas de este vídeo. El cambio de forma, la dificultad del sensor para fijar la mirada, el comportamiento del objeto que no se parece a nada familiar, todo eso desencadena la sensación de que esto no debería existir, dijo un usuario de las redes sociales. El vídeo, recientemente desclasificado, fue la segunda vez este mes que se comparó un ovni con el vehículo bíblico descrito como poseedor de ruedas dentro de ruedas. Otro vídeo del primer lote de archivos OVNI, publicados el 8 de mayo, reveló imágenes de una estrella de 8 puntas que se desplazaba rápidamente por la oscuridad, con brazos desiguales y cambiantes. Pastor de Texas, John Hoverton, dijo en X que el objeto de 8 puntas se parecía a las extrañas estructuras celestiales descritas en el libro de Ezequiel, que relata entidades resplandecientes y las misteriosas ruedas que se movían junto al trono carro de Dios sin girar. Claro, pensad que en la Biblia se muestran este tipo de cosas, pero esto es todo de origen divino. Pero es que lo que estamos viendo en tantos vídeos precisamente no es de origen divino, es totalmente de lo que se denomina el lado oscuro. ¿Qué más nos dice? Lo que intento señalar es la posible coincidencia entre una cosmología bíblica y algunas de las cosas que están viendo en su cronología, compartió Hoverton. El nuevo vídeo fue publicado por el Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos en 2024. Se trata de la mayor unidad militar estadounidense y es responsable de todas las operaciones en el Océano Pacífico, Asia Oriental, el Sudeste Asiático y el Océano Índico. Mientras tanto, el supuesto avistamiento de un ángel tuvo lugar el 1 de junio de 2020, cuando un satélite militar del Comando Central de Estados Unidos captó el objeto en vuelo. El CENTCOM es responsable de las operaciones militares estadounidenses en Oriente Medio y partes de Asia Central y África. A medida que continúan las revelaciones sobre ovnis, influyentes líderes cristianos han advertido que el creciente número de avistamientos extraterrestres vinculados a la Biblia podría conducir a una oscura profecía conocida como el Gran Engaño. Sí, es interesante que le digan precisamente el Gran Engaño, que es el título que tenemos puestas a nuestras conferencias desde hace tantos años y que precisamente lo pusimos porque el Gran Engaño, y ahora lo llamamos el Gran Engaño final, es cómo se prepara el mundo para llegar a ese clímax en el que haya esta aparición de este falso Mesías. Y todo esto ya veis cómo también lo están aplicando. Aquí veis más fotografías al respecto, con esa extraña estrella de 8 puntas, por un lado, al otro lado otra forma, y nos dice también... El pastor Joseph Zupetz y el evangelista Tony Merkel declararon a Daily Mail, antes de que se revelara el avistamiento de ovnis, que habían sido invitados a una reunión privada en una zona remota de Tennessee en febrero. En la reunión, personas con información privilegiada sobre inteligencia y exmilitares discutieron la idea de que los objetos no identificados podrían ser seres interdimensionales o tecnología avanzada. Sin embargo, añadieron que los organizadores compararon repetidamente la revelación con la profecía bíblica del fin de los tiempos, que algunos cristianos creen que señala una poderosa crisis espiritual antes del regreso de Jesucristo. La gran mentira reside en que estas entidades interdimensionales, los ovnis reales y todo tipo de supuestos extraterrestres, no son benevolentes, afirmó Zupetz, añadiendo que existe una creciente creencia entre los cristianos de que estos seres son espíritus malignos interdimensionales, ángeles caídos o demonios. Pastor Perry Stone, un conocido evangelista al que le informaron sobre estas reuniones secretas, dijo el mes pasado: habrá gente que dirá que si existen galaxias y supuestamente hay otras creaciones en las galaxias, entonces toda la historia de la creación es un mito. Habrá gente que apostatará y se apartará de la fe cristiana porque no encontrará respuesta a lo que está a punto de escuchar, continuó. ¿Este planteamiento recuerda algo? Luego hablaremos un poco de esto. Pero mientras sucede algo sorprendente. El arzobispo destituye a un sacerdote de Washington, D.C., como exorcista por afirmar que los ovnis son demonios. Monseñor Stephen Rossetti había sido exorcista de la arquidiócesis de Washington durante casi 2 décadas. Interesante, el arzobispo lo destituye
porque dice que los ovnis son demonios. Entonces, ¿qué sucede aquí? Mirad qué nos narran. El arzobispo de Washington, D.C., destituyó el miércoles a un exorcista arquidiocesano de larga trayectoria, afirmando que sus recientes comentarios sobre los ovnis como demonios socavan gravemente las enseñanzas de la Iglesia. Monseñor Stephen Rossetti es sacerdote y psicólogo y ha ocupado puestos destacados en la arquidiócesis de Washington durante décadas. De 1993 a 2009, trató a clérigos con problemas de salud mental, incluidos sacerdotes acusados de abusar sexualmente de adultos y niños, como director del Instituto San Lucas en Silver Spring, Maryland. Figura como profesor en una universidad católica y ha ejercido como capellán de los Washington Nationals. Actualmente, Rossetti dirige el Centro San Miguel para la Renovación Espiritual, que ofrece oraciones y publicaciones en redes sociales dirigidas a católicos más carismáticos que conciben la lucha y las malas acciones como una guerra espiritual entre el mal y el bien. El centro ofrece información sobre exorcismos, considerados ritos sacramentales, según un material publicado en el sitio web de la arquidiócesis. Dicho material, que remitía a los católicos al centro, fue retirado el miércoles por la noche. Citando la doctrina católica, el sitio web definió los exorcismos como aquellos actos en los que la Iglesia pide pública y autoritariamente, en nombre de Jesucristo, que una persona u objeto sea protegido contra el poder del maligno y liberado de su dominio. En un comunicado emitido el miércoles, el cardenal Robert McElroy, arzobispo de Washington, anunció que Rossetti sería destituido como exorcista y que la arquidiócesis rompería su vínculo con el centro de San Miguel. McElroy citó declaraciones que Rossetti hizo sobre los ovnis. Según el cardenal, tales declaraciones socavan gravemente la enseñanza precisa de la Iglesia sobre el diablo, los demonios y el exorcismo. La arquidiócesis no respondió a la solicitud de más información realizada el miércoles por la noche. El lunes, Rossetti apareció en el programa de YouTube Fe, Esperanza y Amor Ministerio para hablar sobre lo que el programa describió como extraterrestres o demonios. Los demonios prefieren esconderse, dijo Rossetti en el programa. No quieren que sepamos lo que están haciendo porque son más efectivos cuando no nos damos cuenta. Los demonios pueden irrumpir en el mundo físico, continuó, y adoptar la forma de sombras, casas poseídas o fantasmas con los que alguien podría conectar a través de un medium. Todo lo que nos conecta con el mundo oscuro es un portal, y la Biblia y la Iglesia nos advierten sobre esto, dijo Rossetti. Personalmente, no me cabe duda de que probablemente muchos, si no la mayoría, de estos avistamientos de ovnis son obra de demonios. Y ellos pueden hacer cosas que nosotros no podemos. De ahí su velocidad. Rossetti no respondió a la solicitud de comentarios el miércoles por la noche. En un comunicado publicado en el sitio web de su centro, expresó su pesar por su destitución, pero añadió que el centro continuaría su labor en otro lugar. Pido perdón por cualquier falta de fidelidad a las enseñanzas del magisterio de la Iglesia. Creo que es de suma importancia obedecer a la Iglesia, escribió. Añadió que ha sido exorcista arquidiocesano durante 19 años. Mirad qué interesante, al final él se doblega, pero dice que seguirá en otro lugar haciendo todo lo otro que hace. Interesante que le marcan pautas. La Iglesia Católica no está diciendo que los ovnis tienen que ver con demonios. Ya mostramos cómo hubo 2 papas que tuvieron contacto con extraterrestres y así quedó registrado. Y ahora la declaración oficial es que ellos no dicen ni una cosa ni otra y se abren a que puedan ser seres de otros mundos. Y recordad, como dijo el Papa Francisco y algún jesuita que trabaja evidentemente en el tema astronómico, que si llegara algún extraterrestre sería declarado como hermano por creación de Dios y por tanto también lo bautizarían. Impresionante, ¿eh? Bueno, pues da que pensar. Fijaos también qué interesante. Ya sabéis que los exorcismos católicos, en verdad, es más espiritismo. Y la creencia católica de la inmortalidad del alma, cuando uno se muere, se va aquí o se va allá, también es espiritismo. Pero aún y así hay personas que saben diferenciar relativamente algunas cosas. Y en este caso este hombre lo tiene claro. Pero ya veis, se lo han barrido. En fin, la cosa va siguiendo, ya nos lo saltamos, pero todo tiene que ver una vez más con cuestiones de gente que practica ocultismo tantas veces. Y mirad esta frase. El cristianismo carismático
caracterizado por prácticas como hablar en lenguas, la sanación divina, la profecía y la idea de que el mundo es un verdadero campo de batalla espiritual entre Dios y el mal, también ha crecido y cobrado mayor prominencia en Estados Unidos en los últimos años. Cristianismo carismático. Ya sabéis, mucho del mundo pentecostal, que empiezan a hablar en lenguas, que se desploman en el suelo cuando alguien les toca la frente, que sacan demonios, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa batalla espiritual que allí muestran está haciendo que muchas personas empiecen a hablar de todos estos temas también entre ellos y que vayan también cogiendo sus posiciones. Por desgracia, esas posiciones no siempre serán bien acertadas. Mirad precisamente las declaraciones sobre aliens del exorcista que hemos dicho. I do know other exorcists where they would, in session, they would actually, once the demon manifested, they would manifest in literally looking like an alien with the eyes and the small mouth and the whole bit turning gray. And they even call themselves gray. And they try and lie to the exorcist by saying, oh, well, we're not angels, good angels, and we're not bad angels. We're not demons. We're kind of in the middle. We're neither good nor bad. No, dude, you're just a demon, right? Because when you start talking to them, it's all that is a diversionary tactic, which they do in the sessions. So just as we're seeing this play out itself on a grander scale in the world with the whole alien thing, they'll try and do that in session where they're just trying to distract you by something that they know that is not true, but they're hoping you'll believe it's true because then from there they can manipulate you. Bueno, son declaraciones contundentes al respecto, ¿eh? En fin. Y ahora vamos a una persona que todos conocéis, un director de cine, Spielberg. Dice que conoce al extraterrestre de Varginha y habla del famoso caso en Minas Gerais, en Brasil. Mirad qué dicen que sucedió allí. No. Yo lo tengo bien en pantalla aquí, pero allí no sale. Bueno, os lo leo mientras. El caso más famoso de la ufología brasileña ha llegado a oídos de una de las figuras más importantes del cine mundial. El director Steven Spielberg afirmó conocer la historia del supuesto extraterrestre de Varginha e incluso reveló cuál pudo haber sido el destino de la criatura que, según los informes, fue vista en el sur de Minas Gerais en 1996. Durante la promoción de su nueva película, The Day, Spielberg comentó el episodio que convirtió a Varginha en un referente mundial para los entusiastas de los ovnis. Según el cineasta, Estados Unidos se llevó al supuesto extraterrestre de Minas Gerais tras los sucesos registrados en la ciudad. El gobierno estadounidense intervino de inmediato y envió representantes a Brasil para retirar a las criaturas del ejército brasileño que las estaba protegiendo. Hay muchas historias como esta, declaró el director a Fantástico. Esta declaración revivió el interés por un caso que, 3 décadas después, sigue envuelto en misterio, teorías y controversia. En enero de 1996, Varginha, en el sur de Minas Gerais, atrajo la atención internacional tras una serie de informes sobre supuestos seres extraterrestres. ¿Cómo continúa esto? El episodio comenzó cuando los residentes afirmaron haber visto una criatura de aspecto inusual en un terreno de la ciudad. En los días siguientes, testigos reportaron movimientos inusuales de vehículos militares y de bomberos, así como la supuesta captura de un ser desconocido. Las historias se difundieron rápidamente y comenzaron a alimentar una de las leyendas más conocidas de la ufología brasileña. A lo largo de los años, libros, documentales e investigaciones independientes han intentado esclarecer lo que realmente sucedió. A pesar de las versiones presentadas por las autoridades y los investigadores, el caso nunca se ha cerrado definitivamente. En 2022, una investigación llevada a cabo por el Ejército y la Policía Militar concluyó que no había pruebas de la presencia de extraterrestres en Varginha. Aún así, testigos y expertos en el tema siguen cuestionando las explicaciones oficiales, manteniendo viva la historia de los llamados extraterrestres de Varginha. Y mira por dónde, precisamente Spielberg ya ha sacado la película que sé que algunos de vosotros habéis visto, y es esta, la que veis aquí en portadas. Una película donde... ¿La vais a ir a ver los que no la habéis visto? ¿No? Bueno, es porque igual os cuento algo y luego os fastidio la película.
la verdad es que la película es un rollazo, ya os lo digo claramente, es un rollazo brutal, pero da unos mensajes ultra satánicos impresionantes. Impresionantes. Ya sabéis, Spielberg, que es un judío cabalista y se dedicó a hacer Encuentros en la tercera fase, ET, también el extraterrestre, y es un mundo en el que le gusta moverse, que es el tema extraterrestre, porque él cree en todo esto, y ya veis las declaraciones de lo que ha dicho también sobre esos extraterrestres en Brasil. El caso es que en esta película da una serie de conceptos impresionantes. Impresionantes para todos aquellos que hemos o habéis seguido lo que hemos presentado durante tantos años, porque veis cómo va cuadrando absolutamente todo con lo que se va mostrando allí. Y hay algo que llama mucho la atención, mucho, y que hubo una persona, de la cual antes hemos leído un párrafo de su libro, El conflicto de los siglos, que dijo lo que sabemos que es y que tantas veces la gente no va a relacionar. Apariciones o manifestaciones de seres que se hacen pasar por muertos y que precisamente son demonios, pero que a su vez ella lo conecta con los extraterrestres. Esto lo mostré hace años en conferencias. Es la única persona que he visto en mi vida que relaciona todo este tipo de cosas. En la película se muestra. ¿Cómo saben ellos esto? Lo sabía esta señora porque era inspirada por Dios, era profetisa, pero ellos, los planes satánicos, están coincidiendo de lleno con lo que Dios había avisado a sus profetas. Estamos avisados. Pero ¿sabéis? Lo triste es cuando sales del cine y oyes los comentarios de la gente que va a ver esa película. Se están tragando absolutamente el mensaje. Creen a pies juntillas con lo que les están exponiendo. Están preparando a través de estas películas precisamente al mundo para que cuando estos seres se manifiesten ya de un modo totalmente abierto para todos, los crean. Satanás y sus ángeles caídos están preparando el mundo para el gran engaño final. Sinceramente, si no la vais a ver, mejor para vosotros. Peor para Spielberg, que recaudará un poco menos, supongo, pero la verdad es que vaya mensajes da. Y podíamos analizar toda la película porque es impresionante, pero bueno, no es nuestra función ahora desde aquí. Si queréis fuera, ya hablaremos de ello. Un vídeo más. No estamos solos. El día de la gran revelación, ya sabéis, va vinculado con la película. Vais a ver aquí a Josep Guijarro en Roca Project. Es, bueno, una entrevista que le hacen, ya veréis después quién es este señor. Te voy a pedir que hagas un poco una predicción, si te atreves, ¿eh? Este programa se va a emitir la semana de la peli de Spielberg. Eso va a remover cosas. Pueden ocurrir más cosas en el porvenir cercano, en el mes de julio, o no, más adelante. Entonces, no sé si te atreverías a hacer un poco una predicción de los acontecimientos, para que la audiencia que nos ha visto hasta ahora tenga ese premio y esté ahí ojo a visor a ver qué caza. Pero yo te diría que uno de los rumores intensos es que alrededor del 8 de julio, aprovechando el Día Internacional de los OVNIs, puede haber algún tipo de declaración institucional que llevaría escrita desde hace meses. Yo soy más escéptico. Yo creo que no va a haber una declaración como tal. Va a seguir ese goteo de cositas que van a ser caramelitos y probablemente hay algún tipo de comunicación más institucional, no tanto del gobierno, sino probablemente de la NASA, en la línea de algún mensaje recepcionado o creo que por ahí van a ir más los tiros de vida microbiana en algún planeta de nuestro entorno de forma ya incuestionable. O sea, nos van a revelar lo pequeñito, ¿crees? Claro, vamos de ir de pequeño a grande. Veremos si Trump se atreve a lo que le están empujando, o sea, gente de su entorno, del Partido Republicano, de los pastores que le dan apoyo, de QAnon, todo este colectivo conspiranoico que cree ver señales y conspiraciones en mil cosas, están deslizando que no puede dejar de pasar esa oportunidad. A ver, mi predicción
es hacia 2030. ¿Viviremos la gran revelación? Yo espero estar vivo, tengo 59 años, por lo tanto espero estar vivo para ver la gran revelación. Esa noticia que he soñado 1000 veces con poder dar y tapar muchas bocas. No estamos solos, nos visitaron desde el pasado. Estoy deseando saber qué pensáis. El día de la gran revelación le pone un año, 2030. ¿Cuándo hemos dicho nosotros que va a la aparición de Satanás haciéndose pasar por Cristo durante tantos años? 2030. No me digáis que no es impresionante, ¿eh? Y lo llaman el día de la revelación, donde la gente va a caer de 4 patas en el gran engaño satánico, si no abrazan la verdad. Vida eterna o perdición eterna, no habrá más. Diréis, bueno, y este señor puede decir esto, pero ¿quién es este señor? Josep Guijarro, aquí lo tenéis, es catalán, de Tarrasa, en la provincia de Barcelona. Es periodista, escritor y reportero de radio, prensa y televisión español, y se ha dedicado a presentar programas como Enigmas y Misterios, para Radio Nacional de España en Cataluña, y así con más programas, también redactor jefe de la revista Más Allá, ya sabéis de qué va, y también revista Karma 7, con los nombres ya es suficiente para saber por dónde va todo. Colaborador del programa Divendres, o sea, viernes, que emite TV3, Televisió de Cataluña, todas las tardes, de lunes a viernes, con una sección que explora los misterios catalanes. Ha participado como documentalista y productor de la serie Extraterrestres, en Canal de Historia. Ha dirigido la revista de viajes Arqueología e Historia Planeta Desconocido, de la que se publicaron 3 números. Por tanto, es un hombre que se mueve en este ambiente, ya veis de qué, pero impresionantes sus declaraciones. Es un hombre muy rodado en estos temas. Si veis la lista de libros, pues evidentemente ya veis por dónde va todo esto. Pero cómo va cuadrando todo, con lo que hemos dicho durante tantos años. Y nosotros lo sabemos por cuestión divina, por la palabra de Dios. Si no, no nos enteraríamos de la verdad. Algo más. Sucede esto. Trump publica el tercer lote explosivo de archivos sobre ovnis que revelan orbes que cambian de forma sobre Estados Unidos e informes de la CIA ocultos durante décadas. La administración Trump ha publicado un tercer lote de archivos sobre fenómenos aéreos no identificados, UAP por sus siglas en inglés, previamente clasificados, añadiendo docenas de nuevos documentos, fotografías y vídeos al archivo gubernamental de avistamientos inexplicables que se encuentra en rápida expansión. Los documentos fueron subidos al sitio web del Departamento de Guerra el viernes por la mañana e incluyen una serie de casos que los investigadores no pudieron explicar, dejando sin resolver definitivamente la naturaleza del fenómeno. Entre los documentos recientemente publicados se encuentra un informe del FBI de 2025 que describe un vídeo grabado por un ciudadano en el noreste de Estados Unidos. Según el testigo, un objeto brillante flotaba sobre su patio trasero como una esfera roja brillante, del tamaño aproximado de una pelota de baloncesto. Otro vídeo inédito muestra lo que las autoridades describieron como una esfera similar al plasma, flotando sobre un estanque en un lugar no revelado de Estados Unidos, que parecía cambiar de forma y brillo a medida que se movía. Aquí tenéis imágenes recogidas de todo esto y bueno, ya veis qué detalles, ¿no? Es interesante porque nosotros presentamos el tema de orbes en puertas dimensionales hace muchos años, ya dijimos lo que era y ahora se están manifestando de nuevo y de qué modo. Estas son representaciones gráficas de lo que esas personas vieron. Y ahora vamos a ver un vídeo, una vez más, del señor Maussan, ya sabéis, mexicano, que siempre está hablando y que tiene claro que el tema OVNI es algo tan fantástico y que habla de cosas que nosotros somos totalmente contrarios porque mostramos que lo que él dice que es tan bueno, nosotros decimos que es totalmente satánico. Y hace poco mostramos algo suyo. Hay un vídeo que me han pasado justo antes de empezar la conferencia, no os lo voy a poner, en el cual él presenta también a algo que sucedió, pero sabéis que ya os lo mostraré la semana que viene. El caso es que estad atentos ahora a este vídeo para que veáis qué sucede en estos cielos. Vamos a ver los primeros los avistamientos de esta semana. Esto ocurrió en New Hampshire. Parecería una nave, pues un disco, ¿no? Over there, yeah. It looks like a spaceship. And this thing's going in the woods. Really? Maybe we can see better from upstairs. I'm a little bit.
What is that? Be careful, Gigi. This is amazing. I don't know what it is. There's something growing in the woods too. Yeah. I see that. They're calling, yeah. Qué lástima que... Pero parecería ser un plato, un disco, donde vemos ciertas áreas. Vea usted, ahí se ve más claro. Creo que no hay duda. El frente o la parte más luminosa está del lado derecho. Y el resto, pues parece... Estas luces parecen indicarnos, pues, dónde se encuentra el cuerpo. Este es un objeto muy grande. Que nadie me diga que es un dron, por favor. De la manera más atenta, no me vayan a decir eso. Porque sí, sería pues una grosería. Esto ocurrió apenas este martes 2 de junio y yo insisto, todos estos avistamientos son claramente una señal de que estamos muy cerca de algo más grande, de algo muy importante. Yeah. I see that. They're calling, yeah. What the hell? Además, el objeto parece estar detrás de árboles. Interesante, muy, muy interesante. Bueno, vamos al siguiente. Nuevamente, Nueva Jersey, el 2 de junio. The ocean level right now. There is one light below it a second ago that just disappeared. And these two are just floating above Parecerían estar sobre el océano. where we are. Something clearly floating above the ocean's horizon there. Extraordinario, ¿no? Me parece un avistamiento muy, muy importante. Y sí está sobre el océano, una más. Me parece que salió, mire, muy similar a lo que ocurre en Rosarito, en Baja California, en México. Van apareciendo las luces. No se trata de bengalas. Aquí está la toma completa. Ahí se ve las olas del mar y allá el mar abierto. Extraordinario, extraordinarias imágenes. Que no, desde luego, esto no es un dron, son objetos inteligentes. Bueno, ahora vamos a Santiago de Chile, el 5 de junio de 2026. Son las luces que se presentan en cualquier lugar, en la selva, en el mar, en áreas pobladas y despobladas. No se trata de, vea usted, no se trata de proyectores, se trata de lo que consideramos es una especie de señal. Para mí, un intento de comunicación. Muy interesante, sin duda. Ahora vamos a ver esta nave triangular en Sacramento, California, del 1 de junio. Parece que las luces se mueven. No la veo tanto como una nave triangular, sino luces haciendo una formación triangular. Interesante, sin duda alguna. Bueno, ahora vamos a un ovni muy extraño 4:56. en La Victoria, en Lima. 1 de junio, ovni en La Victoria. Ovni en La Suban, por favor, el Victoria. audio. Por fin vi un ovni. Pues Ovni efectivamente, en La Victoria.
Efectivamente, esto... Avistamiento de ovni, La Victoria, 4:56. 1 de junio, ovni en La Victoria, ovni en La Victoria. Por fin vi un ovni. Extraordinarias imágenes. Ahí el objeto parecería ser invisible, solamente se ven las luces y luego esta esfera que aparece momentáneamente y luego se va. Pues ya veis, y esto en muy pocos días. Están apareciendo como churros, ¿eh? Desde luego es para pensar. Se está preparando algo grande, es evidente. Mirad ahora este otro vídeo porque es impresionante. Tiene que ver con ovnis y con un profeta, entre comillas. Bueno, hagamos otro viaje al mundo paranormal esta noche. Anoche tuvimos cazadores de fantasmas, ahora ovnis. Eso es correcto. Un hombre de Las Vegas hace una afirmación extraordinaria sobre extraterrestres. Enviamos al reportero de acción, Mike Delastro, a investigar. Mike, ¿qué encontraste? Bien, chicos, escuchen. Este hombre afirma que el Antiguo Testamento en hebreo le enseñó a convocar a ovnis. Dice que también puede hacerlo a voluntad y añade que lo hace desde hace 25 años, guardando todo en secreto hasta ahora. Estos seres están aquí, están sentados justo ahí. Nos encontramos con el profeta Yahweh, director de Yahweh en el parque Doolittle junto al lago Mead. Elegimos el día, la hora y el lugar. Todos pensarán que estás loco. Pensé que estaba completamente loco. Hasta que dice haber visto ovnis a lo largo de los años. Podemos llegar a 1501 hoy. ¿Qué piensas? Lo intentaré. Dice que una voz en su cabeza le ordenó salir al público ahora. Así que aceptamos su oferta y escaneamos el cielo. Nada más que unas nubes. Cuando el profeta comenzó a rezar por una aparición, no estaba convencido del todo. Ruego que todos ustedes tengan una aparición para que sepan que no estoy loco. No soy un falso profeta, como dicen los que buscan matarme. Veo algo directamente. Vaya, hermano, ahí está. Apenas se ve un puntito blanco, luego otro avistamiento. Ahí está, lo tengo. El fotoperiodista Jonathan Hawkins lo enfoca. Vamos a mirar más de cerca. Es una esfera naranja que apareció de la nada. Llamo al jefe con un cambio inesperado en mi historia. Puedo verlo claramente como si fuera día. De hecho, es brillante. No puedo creerlo. Se mueve muy rápido. Va a la base aérea. Annelies quiere ser visto. Llamamos a Annelies para saber qué son estas cosas. Adivina que no nos llamaron de vuelta, pero esta cosa comenzó a acercarse a nosotros. Creo que viene hacia nosotros ahora. ¿Qué? Mira, viene hacia nosotros. ¡Wow, man! ¡Oh, hallelujah! Unos segundos después, desapareció. El profeta Yahweh no se preocupa. Dice que volverá. Aún no estoy seguro de que eran esas cosas. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, probablemente habría reído todo esto. Que siempre dice eso. Esto es solo el comienzo. Dice que veremos más de estas cosas a partir de la próxima semana y que una bajará lo suficiente para que toda Las Vegas la vea. Mike Delastrito, Canal 13 Acción. Noticias. Interesante. ¿Sabes qué? Si alguien sabe qué era eso, por favor, llame a Mike Delastrito e identifique ese objeto. Ya veis. Invocación directa y dice que lo ha aprendido en la Biblia, por hebreo. ¿Cómo? Y esto es invocación a demonios. Esto no es una cuestión precisamente de Dios, pero él ora, teóricamente, y aparece esto. Invocación a demonios. Ahí el resultado. Encima dice que pronto va a suceder algo en Las Vegas impresionante, que todo el mundo lo va a ver. No me digáis que no se está cociendo algo y a lo bestia. Pues bien, ahora de advertiros a los que seáis así un poco temerosos, porque vamos a mostrar un vídeo de una manifestación en los cielos de México realmente sorprendente. Hemos hablado de ovnis, hemos hablado de seres que parecen ángeles, etcétera, etcétera, orbes, pero lo que vamos a ver ahora es un vídeo de una manifestación súper extraña. Y cuando sabemos que van a haber apariciones marianas, para que me entendáis,
también de deidades paganas que se van a mostrar de nuevo en todas las culturas de países distantes, para unirse todos y hacer una sola religión mundial, ha sucedido esto. Si estáis preparados para verlo y lo queréis ver, bien. Si no, vosotros mismos. Un fenómeno extraño ha causado revuelo en redes sociales y medios digitales. Una figura humanoide envuelta en una capa blanca fue captada flotando en el cielo durante la madrugada del 14 de mayo del 2026. Otros afirman que se trata de la Virgen de Guadalupe. La publicación viral difundida con la frase "Ha llegado por fin el Salvador esperado" acumuló más de 252,000 visualizaciones en pocas horas y generó especulación sobre de qué se trataba. Las condiciones del lugar eran un cielo despejado o con algunas nubes, lo que permitió que la silueta destacara claramente. La imagen y el video fueron compartidos en plataformas sociales, alcanzando rápidamente miles de interacciones. Otros lo interpretan como la aparición de un salvador o figura celestial, reforzado por la capa blanca, que recuerda a representaciones religiosas. Para más información, síguenos en nuestro sitio. Televisión Azteca, ¿eh? Y muestran esto. ¿Qué era? No tiene forma de ovni típico, ¿verdad? De un platillo volador. Tiene una forma realmente sorprendente. ¿Os imagináis cuando ya están diciendo que se podía ser la Virgen de Guadalupe? ¿O podía ser el Salvador? Imaginaos cuando esto suceda en plan masivo, en tantas partes, y que lo vea todo el mundo. ¿Quién no va a caer en el gran engaño? ¿Quién no va a pensar que esto realmente viene de fuera y viene a darnos un mensaje, a ayudarnos, etcétera, etcétera? Mirad si es importante lo que estamos diciendo desde aquí y el mundo debe conocerlo. O nos vamos preparando a estar con Dios de verdad y haciendo su voluntad, conociendo su verdadera doctrina, o estamos perdidos, porque a través de todo esto, todos van a ser engañados. Todos. Bien, ha llegado el momento de cambiar de tema. Ahora nos adentramos en el tema de la concha de las puertas del Hades. En verdad no es solo una concha, había más de una. Aquí tenéis la representación de lo que es en fotografías que ya os mostramos en la conferencia anterior. Estas son las puertas del Hades en Israel. Justo ahí detrás es la frontera donde hay todos esos ataques por parte de Israel al Líbano. Pero en esa cueva, conocida como las puertas del Hades, allí ya describimos lo que se hacía, esos cultos tan paganos. Resulta que habían estas estructuras trabajadas dentro de la roca, mirad en las hendiduras, que tenían estas formas que podéis ir apreciando, que veremos con más detalle, conchas. Conchas en la parte superior de esta cúpula que hacían todo esto. Hay más de una. ¿Por qué? ¿Qué hacían allí? ¿A qué se dedicaban con todo esto? Esto lo hemos visto solo allí. Y está en distintos lugares de este mundo, de tradición cristiana, teóricamente, y lo vais a ver también por muchísimos lugares. Me refiero a iglesias, catedrales. En fin, vamos a ver un poco hoy qué es todo esto que estaba allí. Miradlo con detenimiento. Y que aparece también en esas ruinas que estaban apilonadas en ese lugar donde también aparecían estas conchas. Vamos a hablar de las diosas en las puertas del Hades, porque lo que había allí eran diosas. Y mirad qué diosas eran, las diosas del inframundo griego. Aunque Hades se asocia comúnmente con el dios masculino que reina en el inframundo, el término originalmente se refería al lugar mismo. En la mitología no hay una Hades mujer como tal, pero existen diosas que tienen tanto poder o incluso más presencia en ese reino. O sea, mujeres diosas de un poder extraordinario. Figuras femeninas vinculadas a las puertas del Hades. Perséfone, la reina del inframundo. Ella es la figura femenina principal, aunque fue llevada allí contra su voluntad por Hades, según ya sabéis, la superstición y los mitos del lugar, terminó convirtiéndose en su esposa y reina del inframundo. Doble faceta, representa la dualidad. En la superficie es la diosa de la primavera,
pero en el Hades es una soberana temida y respetable. Fijaos cómo tiene dos vertientes, totalmente opuestas. Dato curioso, en muchas tradiciones antiguas la gente tenía tanto miedo de pronunciar el nombre de Hades que se referían a ellos simplemente como los dos dioses. Interesante. Hécate, la diosa de las encrucijadas. Hécate es quizás la diosa que más libertad tiene en el Hades. Es la señora de la magia, la nigromancia y los fantasmas. Vamos, todo lo bueno. Su rol: es una de las pocas deidades que puede entrar y salir del inframundo a su antojo. Vínculo: ayudó a Deméter a buscar a Perséfone y tras el reencuentro se convirtió en la dama de compañía y guía de Perséfone en el mundo de los muertos. Por cierto, estas deidades las podéis ver en nuestro museo porque vais a ver qué representación tenían gráfica. Las erinias, también conocidas como las furias. Si el Hades tiene una fuerza policial, son ellas. Son 3 deidades vengadoras. 3, Alecto, Tisífone y Megera, que viven en el inframundo. Su misión: se encargan de castigar los crímenes morales, especialmente aquellos contra la familia, tanto en la tierra como en el Hades. Son justicieras. Melinoe, la diosa de las pesadillas. No de las peladillas, eso es otra historia. Una figura menos conocida pero fascinante. Se dice que es hija de Perséfone y que habita en el inframundo. Fijaos cómo hay una relación de parentesco entre ellas. Atributos: representa los terrores nocturnos y las apariciones de los muertos. Se decía que vagaba por la tierra por las noches acompañada de fantasmas. Vaya, todo un personaje. Aquí tenéis un listado de esas deidades del inframundo y lo que hacían cada una de ellas, en resumen. Ahora, ¿dónde estaba situado esto? En Cesarea de Filipo. ¿Qué sucedió allí? Fue donde Jesús llevó a sus discípulos, ahora es conocido como Banias, en los altos del Golán, lugar ocupado por el ejército de Israel ahora. En ese tiempo el lugar era un centro masivo de culto pagano. Había la Gruta de Pan. El punto central era una cueva enorme y profunda en la base del Monte Hermón. De esta cueva brotaba un manantial caudaloso que alimenta el río Jordán. El abismo. Los antiguos creían que la profundidad del agua dentro de esa cueva era infinita. Por eso los griegos y romanos la llamaban literalmente la puerta del Hades. Creían que era el portal por donde los dioses del inframundo entraban y salían de la tierra. Vaya lugar en concreto, Y ya sabéis lo que pasó allí con Jesús y sus discípulos. Las diosas en los muros de la puerta. Si hoy visitas las ruinas de Banias, verás que en la pared de roca junto a la cueva hay nichos tallados donde antes había estatuas. Es las imágenes que os he mostrado. Aunque el dios principal era Pan, mitad hombre, mitad cabra, había deidades femeninas muy importantes allí. Némesis, la diosa de la justicia retributiva. Había un templo específico para ella justo al lado de la cueva. Némesis era la diosa que castigaba la soberbia, ubris, de los hombres. Su presencia junto a la puerta del Hades reforzaba la idea de que nadie escapaba al juicio tras la muerte. Las ninfas. A veces se hablan de ninfas, ¿sabéis qué eran? El lugar también estaba dedicado a las ninfas, deidades menores femeninas de la naturaleza. De hecho, el nombre Banias es una corrupción de Paneas, el santuario de Pan, y las ninfas. Eco. En la mitología, la ninfa Eco está muy ligada a Pan y a estos entornos de cuevas y rocas, simbolizando las voces que parecen venir del más allá, y que hemos estado viendo en todo lo que hemos ido investigando en estos lugares, que las cuevas, las rocas y el agua son lugares esenciales para este tipo de comunicaciones. El impacto de las palabras de Cristo en ese lugar. Imagina la escena: Jesús está parado frente a un enorme acantilado lleno de ídolos paganos, frente a una cueva oscura que todos temen como la entrada al infierno. En ese contexto dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que estaba diciendo era un desafío directo. Ese lugar, que representaba todo el poder de la muerte y de los dioses antiguos, no tendría poder sobre lo que él estaba fundando. O sea, todo eso satánico no tendría poder sobre la iglesia que el Señor iba a hacer. No usó la palabra Hades solo como un concepto teológico, sino señalando un lugar que sus discípulos podían ver y tocar, un lugar real. Los paganos solían arrojar sacrificios, animales y, según algunos registros, incluso humanos, a ese abismo. Si el sacrificio se hundía, creían que el dios lo había aceptado. Si aparecía sangre en el manantial, significaba que el sacrificio había sido rechazado.
Y normalmente, ¿qué es lo que tiraban allí? ¿Lo recordáis? Cabras. Por eso las tenían en ese lugar y por eso el dios Pan, mitad hombre, mitad cabra. Vamos a ver algo sobre Némesis. Mucha gente pasa por alto su nicho en Banias, pero su presencia allí es clave. Mientras que Hades es el dueño del lugar, Némesis es la que asegura que nadie escape de las consecuencias de sus actos. El vínculo con el Hades. En la antigüedad se creía que las puertas no solo eran entradas, sino lugares de juicio. Némesis era la balanza. ¿Recordáis las estatuas de la justicia? ¿Cómo se representa la justicia? Con una balanza, ojos vendados. Ya sabéis de dónde viene esto, ¿eh? Del Hades. En la roca, si recuerdas los nichos a la derecha de la gran cueva de Pan, uno de los más destacados estaba dedicado a ella. Era la encargada de que el orden cósmico se mantuviera, castigando a quienes intentaban desafiar los límites entre lo mortal y lo divino, como intentar cruzar las puertas del Hades antes de tiempo. O sea, unos parámetros también para la cuestión de espiritismo, de comunicación entre muertos y vivos. Las náyades y el agua del más allá. Otro aspecto que habrás visto es el agua brotando de la tierra. Para los griegos, las ninfas náyades, específicamente las de las fuentes, eran las guardianas de estas transiciones. O sea, eran como unas diosas pequeñas. Se creía que el agua que salía de la cueva de Pan venía directamente del río Estigia o del Aqueronte, ríos del inframundo, y de allí brotaban hacia arriba, y mira por dónde eran las aguas que nutrían al río Jordán, donde Jesús fue bautizado. Interesante, ¿eh? Como Jesús rompiendo con todo esto. Estas deidades femeninas eran las porteras místicas que conectaban el abismo con el mundo de los vivos. Por tanto, el espiritismo estaba allí a tope. Estando allí habrás notado que el templo de Augusto estaba construido sobre una plataforma de roca maciza justo al lado de la cueva. Hay una teoría arqueológica fascinante que sugiere que cuando Jesús dijo sobre esta roca, no solo se refería a la confesión de Pedro, sino que estaba señalando físicamente la enorme pared de piedra donde estaban los nichos de las diosas y de Pan, diciendo, incluso sobre este cimiento de idolatría y muerte, yo construiré algo más fuerte. Y realmente esto no está nada equivocado, ¿eh? Este es el mapa que vi allí, que pudimos fotografiar, de cómo era originalmente. Veis las construcciones que habían a tocar justo a pie de la montaña y cómo en la izquierda, donde hay ese templo en concreto, detrás había precisamente la cueva del Hades. Aquí tenéis precisamente la descripción de esto. Bueno, si miras la fila de templos que están pegados a la pared de roca, al acantilado, el de Némesis es el que está a la derecha de los templos principales. Si retrocedo, lo podéis ver en la imagen. Está justo después del número 4, que es el templo de Zeus. En el dibujo es una estructura con columnas situada en una posición un poco más elevada o hacia el extremo derecho de la terraza principal. Por tanto, la ubicación está aquí representada. En la zona donde hoy se ven varios nichos tallados directamente en la roca, el patio de Némesis era un espacio abierto frente a esos nichos donde se encontraba su estatua. Por tanto, había estatua de alguien allí. Es fascinante porque, como hablábamos, Némesis estaba ahí para recordar el juicio divino justo al lado de la puerta del Hades, la gran cueva marcada con el número 2, de la cual hemos visto antes. Por tanto, Némesis estaba allí. Némesis. ¿Os suena a algo este nombre? Bueno, podéis decir Támesis. Bueno, quizá se parecen algo. Pero Némesis no suena a un nombre de mujer llamada Naama, de la cual estuvimos hablando en el inicio de todo este ciclo de conferencias. Naama, ¿quién era? ¿Lo recordáis? Naama fue la señora que se casó con un hijo de Noé, Cam, y que entró en el arca sabiendo que Noé no mentía y que venía el diluvio, pero no estaba convertida, al igual que el propio hijo de Noé. Se salvaron porque creyeron que decía la verdad y que eso pasaría. Pero ella había sido instruida por su madre, llamada Zila, segunda mujer de Lamec, antes del diluvio, en sociedades secretas, tal como mostramos. Y pasó esos conocimientos oscuros de obeliscos y demás a después del diluvio. Y de Turquía, donde terminó el arca estacionada en el monte Ararat, de allí se expandieron
y pasaron ese culto pagano a todas las civilizaciones que fueron viniendo después en este mundo en tantos lugares distintos, y de los cuales hemos documentado para que veamos que realmente la Biblia tiene razón. Y esas diosas se fueron transformando en lo que ha sido después un culto a alguien, que es lo que iremos mostrando de nuevo en estas conferencias. En la época romana, siglos I al III después de Cristo, su culto en este sitio se volvió muy popular, ya que los romanos la asociaban con la fortuna y el destino inevitable de los hombres y las naciones. Hoy, ¿qué queda? Pues lo que vimos allí. Prácticamente todo destruido y las estatuas ya no están. Nosotros lo vamos a dejar aquí porque hoy ha sido muy largo, pero ya en la próxima conferencia nos vamos, evidentemente, eso sí, antes, previamente, a poner las noticias de actualidad que tienen relación con lo que hemos presentado para que veamos cómo se va preparando todo lo que habíamos dicho, se está cumpliendo delante nuestro. Y después vamos a pasar a este tema. En catalán, la deessa de la petxina. En español, la diosa de la concha. Porque esas conchas que hemos visto allí, grabadas en la pared, sí, están asociadas a una diosa. Pero hemos de saber qué significa en verdad todo esto y qué divisiones llega a tener esto, que está llegando hasta nuestros mismos días y va a proporcionar algo dentro de muy poco tiempo relacionado con el tema ovni, y veréis qué relación hay entre una cosa y otra. Parece que nada tiene que ver de lo que presentamos que tenga conexión. En verdad todo está unido, porque todo forma parte del gran engaño. Nosotros lo dejamos aquí. En la próxima conferencia intentaremos también, ya diremos cuándo será, no sabemos si nos dará tiempo, porque ya sabéis que mañana vamos a documentar algo más en Galicia para complementar todo este documental que estamos preparando. Y después os mostraremos dónde hemos estado en Chipre y en Hawái para que veáis qué conexiones hay de esos cultos, pero qué significación tan enorme tienen para lo que se está preparando y que desde luego alguna gran institución en este mundo está muy feliz de que eso suceda en breve y que va a afectar, por desgracia, a todas las personas. Si no sabemos la verdad, realmente vamos a estar perdidos. Dios nos ayude.